Jeremías 18. Gloria a Dios. Jeremías, capítulo 18. Si lo encuentra, por favor, póngase de pie. 18. Y vamos a leer un pasaje muy, muy conocido, de los más conocidos del profeta Jeremías. Jeremías 18. Amén. Vamos a leer los primeros, desde el versículo 1 hasta el 6. Vamos orando primero. Padre, te damos gracias una vez más. Nos sentimos gozosos de estar en tu casa, alegres, contentos de ver a nuestros hermanos en Cristo que han prevalecido, Señor. A pesar de las luchas, de las enfermedades, de las carencias, hasta aquí tú nos has ayudado y estamos contentos. Tú eres nuestra luz, tú eres nuestro caminar, Señor. Tú eres ese Dios de lo extraordinario que nos amó de tal manera que mandó a Jesús por nosotros. Recibe toda la gloria, Señor, de tus hijos. Y que tu palabra preciosa permee todo lo que somos, Señor, contundentemente y nos transforme para que cada día seamos más parecidos a Jesús. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén y amén. Dice así, versículo 1 del capítulo 18 de Jeremías, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Ahí va Jeremías, y descendí a casa del alfarero. Y aquí que él, o sea, el alfarero, trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré hacer yo de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amén. Puede tomar su lugar, su asiento. Mis hermanos, yo estaba leyendo esta palabra una vez más, ¿verdad? Me tocó pasar por ahí después de un año que no pasaba por ahí. Y Dios me hablaba y me daba este mensaje. Y fíjese que Dios mandó a Jeremías para observar cómo trabajaba el alfarero, porque la ayuda visual es de lo mejor. La ayuda visual nos ayuda a entender. A mi papá le encanta ver series que hablan de Jesús o de los apóstoles o de algún pasaje de la Biblia. Y cada vez que voy me dice: no, y fíjate que Faraón hizo esto. Mi papá ha leído la Biblia infinidad de veces, pero verlo le causa un impacto, porque lo asimila la persona lo asimila de una mejor manera, ¿verdad? Bueno, se dan sus permisos los directores de cine y todo eso, pero a mí también me gusta ver mucho, mi hermano, cómo interpretan pasajes de la palabra de Dios. La ayuda visual nos ayuda a todos. Y Dios le dijo a Jeremías: ve a la casa del alfarero, ve, pon atención. Y cuando Jeremías entró en la casa del alfarero, miró tres cosas que llamaron la atención de Jeremías. Primero miró a un maestro artesano, ¿verdad? Un alfarero. Segundo, miró una rueda, un torno, ¿verdad? Una rueda para alfarería. Y tercero, miró al barro. Son las tres cosas que, si usted lo vuelve a leer, dice que el alfarero trabajaba sobre la rueda y traía barro en las manos. Son tres cosas que llamaron la atención de Jeremías. Y si nos ponemos a pensar, mis hermanos, el barro es un material muy común. Hay diferentes tipos de barro porque hay diferentes tipos de tierras, pero vamos a decir que el barro es algo muy, muy común. Es algo que hasta los niños en la antigüedad usábamos para jugar, ¿verdad? No había Play 2, o si había no nos las compraban. Y usábamos el lodo, el barro y empezábamos a jugar nosotros. El barro, entonces, mi hermano, es un material que, si usted se pone a pensar, no tiene mucho valor en sí mismo, ¿verdad? Cualquiera puede hacer un barro si tiene un tipo de arena o tierra a la mano, cualquiera lo puede hacer. Pero este mismo barro que puede jugar un niño con él, si lo ponemos en la mano de un profesional, de un maestro de la alfarería,
puede ser moldeado en una obra de arte, o por lo menos en algo que tiene mucho más valor que el barro en sí mismo. Yo no sé si usted ha visto los jarrones esos grandes o los maceteros que hacen. Hasta las tacitas que venden de barro no son baratas, ¿verdad? Siempre le quieren sacar a uno los ojos por ellas, ¿verdad? No es lo mismo comprar algo que ya está hecho, que ha sido manufacturado, a algo que está en materia prima. Entonces, mi hermano, nosotros mismos como seres humanos, y esto es la enseñanza que Dios le da a Jeremías, por nosotros mismos no podemos lograr hacer algo significativo. No podemos adquirir valor por nosotros, por nuestras fuerzas. ¿O usted cuándo ha visto que el barro se levante y se empiece a formar a sí mismo? ¿Verdad? El día que yo vea que el barro se levante, se empieza a formar, yo salgo corriendo de donde esté. Qué miedo, ¿verdad? Que el barro se empiece a dar forma por sí solo. El barro no tiene esa capacidad. Y vea que el alfarero toma el barro y lo pone ¿sobre dónde? Sobre la rueda de la alfarería. Y la rueda de la alfarería tiene que dar ¿cuántas vueltas para que se haga algún vaso o alguna taza o lo que esté haciendo? Tiene que dar muchas vueltas, ¿verdad? Lo que a mí me dice esto es que la vida da muchas vueltas, pero Dios usa todas las vueltas que da la vida para cuando estamos en sus manos darnos forma. Bien sencillita la enseñanza, ¿verdad, mis hermanos? Somos el barro en las manos del alfarero y Él utiliza las circunstancias de la vida, y la mayoría de las veces son circunstancias adversas. Nos marea tanto que nos da vueltas y el Señor está dándonos forma. Dios está ilustrándole a Jeremías cómo la relación que tiene con el pueblo y Dios es como la que tiene el alfarero con el barro. El maestro alfarero es el Señor, y como decía aquella alabanza, yo soy barro nada más. Y mis hermanos, esto nos habla de la habilidad que tiene Dios de formar nuestra vida. La habilidad que tiene Dios de darnos valor a nosotros. Y la habilidad que tiene Dios de crear algo de nuestra vida, pero conforme a lo que Él quiere. Cuando el alfarero está trabajando, cuando Jeremías llega a la casa del alfarero, el alfarero no está pensando. Él no está diciendo, ay, ¿qué voy a hacer con el barro? A mí se me hace que voy a hacer un muñeco de acción. El alfarero no está pensando, ay, el alfarero no se sentó a la mesa de alfarería y dijo, voy a poner las manos sobre el barro y le voy a dar vueltas a la mesa y a ver qué sale. ¿Verdad? Vamos a ver qué sucede. No, el alfarero cuando se pone a trabajar es porque él ya tiene en mente un plan. Cuando usted y yo fuimos rescatados del mundo, cuando usted y yo fuimos tomados del mundo, Dios no nos tomó y Dios no dijo, voy a agarrarla a ella, a ver qué sale, a ver qué sucede, a ver si se logra hacer algo. No, cuando Dios nos escogió, porque la Biblia dice que Él nos escogió, cuando usted llegó a los pies de Cristo, no llegó de casualidad y no llegó a ver qué pasa con su vida. No, Dios ya tiene un plan para su vida. Dios ya tiene una forma en que le va a moldear a usted y que me va a moldear a mí. Y le digo, la mayoría de las veces es a través de problemas, de enfermedades, de necesidades, de carencias. Ahí es donde Dios empieza a darnos vuelta y empieza a formarnos. El alfarero tenía un plan y mientras el barro giraba en la mesa, el plan se estaba llevando a cabo a través de las manos del alfarero. Allí, mi hermano, en la presión del mundo es donde Dios nos empieza a dar forma, porque Él tiene un plan para nosotros. Mire, acompáñeme a Efesios capítulo 2. Versículo 10 dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que si usted dice, yo no sé qué voy a hacer de mi vida, pregúntele a Dios, Él sí sabe. Si usted no sabe con quién se va a casar o cuándo se va a casar, pregúntele al Señor, dígale, Señor, tú dime. Si no sabe usted dónde tiene que trabajar, qué tiene que estudiar, no se preocupe usted, déjese caer en las manos de Dios.
Él ya tiene obras de antemano preparadas para usted. Y cuando yo meditaba en este versículo me acordaba, ¿sabe de quién me acordaba? De la realeza. Me acordaba de los reyes de España y de los reyes de Inglaterra. Cuando ellos tienen familia, cuando ellos tienen hijos, el rey o la reina ya sabe qué es lo que va a hacer su hijo. Su hijo no tiene problema de decir, a ver si tengo dinero para pagar la escuela, ¿verdad? O voy a agarrar camiones para llegar a la prepa. No, los hijos de los reyes ya saben qué van a hacer después. O van a ser reyes, o van a ser condes, o príncipes, o algo por el estilo, ¿verdad? Porque sus papás ya tienen preparadas para ellos obras de antemano. Cuando mi hijo crezca va a ser el conde de Montecristo, etcétera, etcétera. Así es Dios con nosotros, porque Él es el rey. Él no lo atrae a su camino para ver qué pasa con su vida, para ver qué sucede. No, Él ya tiene las obras, dice Efesios, dice el apóstol Pablo, tiene buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ya no tiene mucha complicación esto, mis hermanos. Ya nomás es dejarnos que Dios nos diga, vete por ahí, y usted ya se va por ahí. Le voy a decir un secreto, la vida no es tan complicada. La vida no es tan complicada si nosotros obedecemos la voz de Dios. Y la voz de Dios está escrita aquí en su palabra. No es que la voz de Dios va a venir audiblemente sobre usted, a veces sí sucede. Pero el 99% de las veces es aquí, en la Biblia, donde vamos a encontrar la dirección de Dios. Y el otro 1% es la voz de Dios diciéndole que lea la Biblia. Porque ahí está la palabra, ya está escrito. Entonces, la vida no es tan complicada. Y usted me dirá, no, mi hermano, la vida sí es muy complicada. No. La vida no es complicada. Nos la hacemos complicada. Nos la hacemos complicada. Si siguiéramos el instructivo de la palabra de Dios, la vida sería color de rosa. Sí, con problemas, claro, con enfermedades, con pruebas, sí, pero con Cristo de la mano. Y con Cristo de la mano dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? La vida no es difícil, mi hermano, porque las obras ya están hechas. Ya está el caminito trazado para que usted ponga un pie y luego ponga el otro y así se vaya caminando. Y vea lo que dice el versículo 10 que leímos. Porque somos, ¿qué dice ahí? Hechura suya. Somos hechura suya. Entonces me está diciendo, hermano Elías, que yo soy como ese barro, pues, que yo soy como un vaso de barro del alfarero. No, porque la palabra hechura que usó Pablo para escribir a los Efesios en español es poema. Si usted lo traduce literalmente dice, somos poema suyo. Usted es una obra de arte, mi hermano. Dios se dio el tiempo de escribir un poema y le puso su nombre. Usted y yo somos un poema de Dios, representamos la poesía de Dios. Él nos está formando, no somos un jarrón, no somos una taza, no somos algo que Él le ha dado sumo valor. Porque qué mejor que Dios para escribir un poema. Usted y yo, mi hermano, somos hechura suya. Dice el versículo 4 de Jeremías 18. Y la vasija de barro que Él hacía se echó a perder en su mano. Note lo que dice y cómo lo escribió Jeremías. La vasija se echó a perder en las manos del alfarero. ¿Qué me está diciendo? ¿Que Dios echa a perder? No, ahí no dice que el alfarero haya echado a perder la vasija. Dice que la vasija misma se echó a perder en las manos del alfarero. ¿Qué quiere decir esto? Posiblemente haya tenido alguna imperfección, alguna piedra, algo que le dañó lo que estaba haciendo el alfarero. El alfarero no tenía problema con eso. Era el mismo barro el que estaba teniendo problema. La vasija se dañó en sus manos. Pero ¿qué dice ahí? Se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija. O sea que el alfarero no tomó el barro y dijo, este barro no sirve, está lleno de piedras, vámonos de aquí. El alfarero dice que volvió a tomar el mismo barro y le dio una nueva forma. Y cuando yo leía esto decía, Señor, ¿cómo me tienes paciencia y cómo me tienes misericordia? ¿Cuántas veces yo he hecho que mi vida caiga, que se deshaga, que se desmorone, aún estando en las manos de Dios?
¿Cuántas veces esa vasija que es mi vida en el Señor no habré hecho yo? Que pareciera que todo el trabajo que ha pasado no haya servido de nada. Yo creo que a usted le pasa lo mismo. Muchas veces que sabemos que fallamos delante de Dios, sabemos que la regamos, como dicen por ahí, ¿verdad?, con manguera agujerada. Pero dice que el alfarero comenzó de nuevo hasta que remodeló todo ese barro y se complació con él. En esto, mi hermano, Dios le estaba diciendo a Israel y nos dice a nosotros que el alfarero no desecha. El alfarero no se rinde con usted y conmigo. Dios no dice, ay, otra vez. Ya, esta fue la última. No. Dios no se rinde con usted. Escucha otra vez, esto lo tiene que oír bien. Dios no se rinde con usted. Dios no se rinde conmigo. Él nos da forma, dice, a la imagen de Jesús. Ese es el objetivo de Dios, que seamos cada vez más parecidos a Jesús. Y usted dice, ¿a poco Jesús se comportó así? No, Jesús era perfecto. Y usted y yo, ¿cuándo vamos a llegar a ser perfectos? No se desespere. Si Dios no se rinde, usted tampoco se rinda, mi hermano. El alfarero hace una vasija según su plan, las veces que sean necesarias. Porque dice la Biblia que la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Y a Jesús se le preguntó, maestro, ¿cuántas veces debo perdonar a mi prójimo? Hasta 7. Y Jesús dijo, no, hasta 70 veces 7. Y como la misericordia de Dios es nueva cada mañana, pues es diario. Así que usted tiene que perdonar a su prójimo 70 veces 7 al día. ¿Matemáticas? 490 veces al día. Y si le sobra, créditos para el siguiente día. Sí, yo me he encontrado una vez platiqué con una hermana en Cristo. Me decía, es que mi esposo todos los días me pide perdón. Eso ya es una vacilada, se está burlando de mí. Yo no lo puedo perdonar más, me dijo ella. Le dije, bueno, mi hermana, Jesús dijo que si no perdonamos nuestras ofensas, aquellos que nos ofenden, tampoco el Padre nos perdonará a nosotros. Lamentablemente, así es, digo, o afortunadamente. Porque yo no creo que su marido le haya fallado a usted tantas veces como las que usted le ha fallado a Dios. Y Él sigue teniendo misericordia de usted. ¿Verdad? No sé qué pasó con ella, si lo perdonó al final o no. Pero como seres humanos sí nos cansamos. Si decimos, ya basta, ya no quiero más, ya no puedo perdonar más. Pero cuando encontramos que el alfarero no se cansa de nosotros, sino que su misericordia se renueva, dice, Padre nuestro que estás en los cielos, vénganos tu reino, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Fíjese lo que le estamos diciendo a Dios. Así como yo perdono, Señor, tú perdóname por favor. ¿Cómo? ¿Cómo perdona? Muchas mujeres dicen, yo perdono, pero no olvido. También los hombres, no me acabo de hacer mal en chiste aquí. Todos decimos eso. Yo perdono, pero no olvido. Bueno, así quiere que Dios lo perdone. Que lo perdone, pero que no olvide. No, dice la Biblia que cuando Dios nos perdona, Él sepulta nuestros pecados en lo más profundo de la mar y nunca más vuelven a su pensamiento. Dios no nos recrimina. Dios no nos dice, ay, vienes otra vez a la iglesia. No, hombre, si eres bien hipócrita. No, Dios no es así. Él es todo amor, Él es todo misericordia. Y nosotros tenemos que aprender de Él. Como el barro en las manos del alfarero vuelve a ser remodelado, así nosotros somos remodelados. Y luego que dice el versículo 4, y volvió, lo hizo otra vasija. ¿Según qué? Según le pareció mejor. ¿A quién? Al alfarero. O sea, que el alfarero hace la vasija de acuerdo a su plan. El alfarero no le pregunta al barro, oye barro, ¿tú qué quieres hacer? ¿Verdad? ¿Quieres ser un plato? ¿Quieres ser una taza? ¿Qué quieres, barro? Pero muchas veces el cristiano sí. Le dice, Señor, haz esto con mi vida. Señor, dame a esta como esposa. Señor, yo quiero este ministerio. Señor, yo. Yo quiero, yo. Porque vivimos en un mundo donde se nos ha enseñado de un tiempo a la fecha que usted y yo tenemos derechos. ¿Verdad que sí?
Yo tengo derecho a vivir una vida bien, yo tengo derecho a superarme, yo tengo derecho a que nadie me diga qué es lo que tengo que hacer porque yo soy una persona independiente. El mundo nos dice que yo tengo derechos, que yo puedo hacer lo que yo quiera, nada más que me supere, ¿verdad? Sé lo que quiera hacer, decía la Barbie, sé lo que quiera hacer. Eso es lo que se le inculca a los niños y a las niñas. Tú puedes lograrlo, éxito. Pero no, mi hermano, Dios le dice, yo ya tengo un plan para ti, para tu vida. Yo tengo algo de antemano hecho para ti. Y yo voy a hacer lo que quiera hacer en tu vida. Y lo que quiera hacer a través de tu vida. Venga conmigo a 2 Corintios, capítulo 3. Usted puede pensar que tiene el control de su vida, pero cuando venimos a los pies de Cristo, le estamos rindiendo a Él nuestra obediencia. 2 Corintios 3, versículo 18, dice así: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Vea cómo Dios nos transforma a la imagen de Él. Él no nos pregunta qué quieres hacer, qué es lo que te gusta o qué es lo que no te gusta. Él ya tiene algo para nosotros, para nuestra vida. El alfarero no le pregunta al barro, barro, ¿tú qué quieres hacer contigo? ¿O qué quieres que yo haga? No, mis hermanos, el barro no se comporta de esa manera. El barro se tiene que dejar moldear por el Señor. El barro se tiene que dejar moldear por Dios. Tenemos, mi hermano, que aprender a dejarnos guiar por su Espíritu Santo y no darle más vueltas. ¿Verdad? Yo ayer le platicaba a mis hermanos en el estudio de los bautizos, y se lo he dicho muchas veces a usted, ¿verdad? Que yo le decía, yo cuando yo crezca, yo me voy a ir a vivir bien cerquita del centro cívico para poder salir a comer y llegar a mi casa ahí en corto. Siempre ese fue mi anhelo, porque como yo vivía en la Robledo, se me hacía muy lejos llegar al centro cívico. Y cuando yo crezca, voy a comprar una casa ahí cerquita de la Hidalgo, por ahí, para en 5 minutos llegar a mi casa a comer y después regresarme a trabajar ahí cerca. Y cuando vengo, mi hermano, y Dios me empieza a mandar y me empieza a ordenar y me termina diciendo, ve y levanta una obra en Paraje de Puebla. ¿Verdad? Ahora veo que la Robledo para el centro está cerquísimas, cerquititas, y luego con este tráfico de ahorita más cerca todavía, está como a 15 minutos. ¿Y qué tuve que hacer yo? Doblar las manos. Ya no es lo que yo quería. Ya no era mi proyecto. Es más, llegó un momento que Dios me dijo, ya no quiero que trabajes de eso y ponte a predicar nada más. Dije, bueno, entonces ¿para qué me dejó estudiar tanto si no voy a querer que ejerciera? Pero yo no dije pero, yo dije, adelante, Señor. Tenemos que aprender a dejarnos en las manos de Dios. No es lo que yo quiera, ¿verdad? Una hermanita le oraba al Señor y decía, Señor, dame ese siervo para casarme con él. Dame ese siervo para casarme con él. Y no se lo dio. Le dio otro que él tenía. Así. Ya no es lo que yo quiero, ni quién me guste, ni cuál es mi plan. Cuando venimos a Cristo somos barros en las manos del alfarero. Dejamos que Él nos moldee, que Él nos guíe. Y mucha gente por eso no se quiere acercar a los pies de Cristo, porque saben que tienen que dejar lo que ellos quieren para empezar a ver y hacer lo que Dios quiere en sus vidas. Y mucha gente dice, y no, ¿qué tal si Dios me manda a trabajar allá a la India, a China, a predicar allá con los coreanos? No importa. Yo he aprendido que cuando obedezco a Dios en lo que Él me ha mandado a hacer, Dios me bendice. Me bendice mucho el Señor. No solamente económicamente, me da lo que necesito, sino que en mi vida sentimental y emocional, en mi vida espiritual, Dios me da lo que yo necesito. Jesús dijo, no hay quien haya dejado padre, madre, esposa, hijos, etcétera, etcétera, que no reciba más en esta vida y en la vida venidera, la vida eterna. Así lo dijo Jesús. O sea, no solamente estamos esperando que venga el Señor para tener la vida eterna, aquí también recibimos nuestra recompensa. Aquí también. Y es verdad, tenemos luchas, tenemos pruebas, tenemos a veces pesadumbres.
Pero si usted vive tomado de la mano de Cristo, su vida es completamente distinta. La ve usted desde la perspectiva de Dios. Versículo 5. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré hacer yo con vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dios sabe, mi hermano, cómo traer salvación. Le digo porque a veces cuando estamos orando por nuestra familia, por nuestros amigos, hasta le decimos: Señor, mira, yo voy a ir a hacer esto, Padre, y cuando yo lo haga, yo te pido que tú obres y tu Espíritu Santo. Bueno, y si Dios no tiene ese plan, si la salvación de su familia, de sus amigos, no va a ser como usted piensa, sino que va a ser conforme al plan de Dios, ¿o a poco yo soy mejor que Dios? ¿O a poco yo voy a saber de una mejor manera cómo hacer las cosas que Dios? Job se quiso poner al tú por tú con Dios. Y cuando Dios por fin le contestó, le dijo: a ver, ahora Job, te vas a fajar y vas a ser un hombrecito y me vas a contestar. Versión Elías habla hoy, ¿eh? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice el Orión? ¿Dónde estabas tú cuando yo le puse límites al mar? A ver si es cierto, dime tú cómo se crea un embrión en el vientre de su madre. Y Job se quedó así, porque de primero muy bla bla bla, y que yo y que esto, ¿verdad? Pero cuando nos ponemos delante de Dios y nos medimos con Él, no hay comparación. Y si Él quiere hacer las cosas de una manera que nosotros no le encontramos explicación lógica, eso es cosa de Dios. Yo me dejo moldear por Dios. Dios busca a aquellos que le permitan moldearse. Dios quiere a aquellas personas que se dejen tomar en las manos del Señor y que los pueda convertir en instrumentos para hacer su obra. Eso anda buscando el Señor. El barro no tiene sus propios planes. El barro no tiene aspiraciones. El barro es barro, flexible, moldeable, sumiso a la voluntad del alfarero. Así es el barro. Esas son las cualidades que busca Dios en una persona. Que diga: Señor, yo me dejo caer en tus manos. A veces le decimos a Dios bien emocionados: Señor, Señor, ya descubrí cuál es mi talento. Ya descubrí cuál es mi lado fuerte. ¿Qué decía Manuel la semana pasada? Que todos tenemos puntos fuertes, ¿verdad? Pero todos tenemos un punto débil también. Y sabe que le encanta al Señor. Dice 2 Corintios 12. Se lo quiero leer antes de comentárselo. Ahí andábamos hace rato. 2 Corintios 12. Versículos 9 y 10. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces Dios no va a tomar su lado fuerte para actuar. Dios no va a decir: este es bueno para esto, yo lo voy a usar para lo mismo. No, Dios va a tomar su lado débil. Porque si Dios usara los fuertes, el fuerte diría: esto lo hice yo solo, lo hice con mi fuerza. Pero en cuanto Dios toma a alguien débil, y ese alguien débil se deja moldear y se deja usar en su debilidad, Dios actúa ahí en su debilidad. Y Dios empieza a moldear. Y entonces cuando se levanta una misión, hay una iglesia de 50, 60 personas, todos los que están sentados saben que no es el pastor el que lo logró. Que no es el pastor, porque ni el pastor tiene ninguna habilidad, ni ninguna algo extraordinario. Y el pastor sabe que no es él el que lo trajo usted esta mañana aquí. Todos sabemos que la gloria es para Dios, que lo hizo, que Él nos trajo y nos ha reunido. Porque Él tomó mis debilidades y toma sus debilidades. Y ahí en sus debilidades dice que Él muestra su poder, su fuerza. Allí, mi hermano, cuando dejamos que Dios use lo que somos débiles. El apóstol Pablo le dijo: Señor, quítame a mí este aguijón, ¿no? Este yugo ya. Ahí mero Pablo. Porque Pablo era buenísimo para hablar. Hablaba más que yo. Es que también era abogado Pablo.
Y hablaba mucho, sí, era abogado, y hablaba mucho. Pero Dios le dio ese aguijón, dijo, para que no me gloriara. Para que no diga yo lo que hice, mira, yo soy el apóstol Pablo que sabe. No, tenía eso, dice, gózate en tu debilidad. Porque ahí en tu debilidad yo muestro mi fuerza. Mis hermanos, estamos en las manos de Dios. Y Él obra todos los días para moldearnos. Todo el tiempo el Señor está moldeándonos. El compromiso de Dios no cambia. Él nos quiere moldear. Nos quiere moldear al ejemplo de Jesucristo. Y Jesús nos da el ejemplo a nosotros. Jesús oró al Padre en el huerto del Getsemaní, a punto de llegar a la cruz, a punto de llegar al momento más importante, ¿verdad?, para nuestra salvación. Y Jesús oró de esta manera: Señor, si es posible, pasa de mí este castigo, esta copa. O sea que Jesús decía, si se puede de otra manera, Señor, pues mejor, ¿no? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús se negó a sí mismo. Él dijo, que no se haga lo que yo quiero, Señor. Jesús se sometió. Yo le pregunto, póngase de pie. ¿Está dispuesto a hacer lo mismo?